Profesor de Derecho Informático, de Legislación. También voy a ser su profesor de Ética Profesional. Soy abogado, soy secretario, trabajo en el Poder Judicial, en la Fiscalía Civil, Comercial y Minas del Valle de Duco. Y bueno, la idea es que entiendan un poco, bueno, dicho sea de paso, comentario que sirve, también soy ahora estudiante de primer año del instituto, porque así fue como llegué. Quería estudiar programación aparte del derecho. Me parece fundamental para los tiempos que corren, y bueno, y justo con la pandemia que se dio después, todavía más. Así que bueno, lo que quería en este caso, me gustaría bueno, que lo que dije, que deshabiliten los micrófonos para que tengan las preguntas, para que vean, porque esto, para que lo entiendan, hay que charlarlo. No es por ahí algo, no es un conocimiento abstracto, es un conocimiento bien concreto, es un conocimiento que tiene mucho que ver con la historia, esta parte. Es algo que tiene que ver con la sociedad y es algo que hacemos todos los días, ¿no? Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos haciendo derecho. Nosotros vamos al supermercado, compramos a alguien, saludamos a nuestro hijo cuando tenemos hijos, a nuestra esposa si tenemos esposa, tenemos padres, ¿no? Tenemos un nombre, tenemos un apellido. Vemos y estamos por ahí si vivimos en un edificio, en un consorcio. Tenemos una relación de trabajo. En todo momento de nuestra vida, nosotros desde que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos el derecho, aunque lo hacemos inconscientemente, ¿no? Porque nadie se pregunta si, en el caso de que pagué el boleto de colectivo, nadie se pone a preguntar si estoy haciendo un contrato de transporte, salvo los seres extraños como nosotros, cómo es el comprobante, cuáles son las obligaciones que tiene el transportista, cuáles son los derechos que tengo yo, las obligaciones que tengo yo como pasajero. Nadie se plantea eso en ningún momento. O cuando nos metemos en Google, nadie se fija si están violando o no los derechos de autor, qué es lo que estamos viendo. Nosotros simplemente ejercemos el derecho, pero nunca lo pensamos, ¿no? Pero bueno, este derecho y esta problemática jurídica, que es una forma de decirle al derecho, esta vida jurídica, surgió en algún momento y de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en este momento es introducirlos en el derecho para que tengan una idea de por qué surge y para qué, ¿no? Porque bueno, primero pensemos por qué surge el derecho, o sea, qué es y para qué. Pensemos que si hay una persona que vive sola en una isla, ¿no? Y que tiene a su disposición todos los bienes de la vida. Lo que determina la vida es su voluntad, ¿no? Él agarra, por ejemplo, se levanta, dice, bueno, voy a comer un coco, voy a cazar tal animal, voy a tomar el agua que tengo juntada en mi reservorio de agua, y bueno, y vive solo sin consultarle nada a nadie. En ese caso no se justificaría tener una especie de derecho o una regulación jurídica. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser un conjunto de normas, en este sentido en objetivo, o un conjunto de facultades que establecen qué es lo que se puede hacer. ¿Y por qué se establece eso? Justamente porque vivimos en sociedad, ¿no? A ver, pensemos, si hay alguien que, ¿cómo se pensemos, que yo, por ejemplo, ya cuando vivo en un consorcio, en un edificio, y no puedo poner la música a todo lo que da a las 5 de la mañana, por ejemplo, o no puedo tirar la basura en el pasillo, o hay un montón de cuestiones que ya no puedo hacer. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a convivir en sociedad, ¿no? Entonces acá dice, bueno, en cambio, si una persona está viviendo con otras personas, tiene problemas, desacuerdos sobre la forma de utilizar los bienes de la vida, como por ejemplo, dónde construyo en un terreno, qué terreno va a ser utilizado para caminos, quién consume qué alimento, ¿no? Hay un conjunto de cuestiones en las cuales hay que ponerse de acuerdo y hay cuestiones que se van a poder hacer y cuestiones que no se van a poder hacer. Entonces, pensemos que el derecho tiene esta característica. Regula las conductas que los hombres pueden ejercer en libertad. Dicen, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero vos podés ejercerla. Yo si quiero comer pollo, como pollo. Nadie me lo está prohibiendo, ¿no? Salvo el hecho de mí, a ver si me parece una cuestión, no sé si tengo estoy autorizando dos personas más, o sea que me han puesto de host.
Disculpen la interrupción, pero bueno, estoy admitiendo a los participantes. Bueno, entonces, pensemos qué es lo que hace, eso es lo que hace el derecho. El derecho se concibe desde dos acepciones, ¿no? Una que es desde un carácter objetivo, que es como se le dice, que es el conjunto de normas que regulan la vida diaria y cotidiana, ¿no? En este caso puede ser la Constitución Nacional, el Código Civil, el Código Laboral, el Código Penal. Y ahí te dicen qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. Y después se lo considera desde una acepción subjetiva, que es desde la concepción, digamos, desde el punto de vista de la persona, que establece, digamos, lo que son las facultades, los poderes, lo que cada persona puede hacer. Es decir, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, con mi propiedad? ¿Qué es lo que puedo hacer yo con mi casa? ¿Qué es lo que puedo, qué muebles le quiero poner? ¿Qué muebles no? Todas esas cosas que yo puedo hacer. Por ejemplo, ¿cómo puedo ejercer mi libertad? ¿Y en qué casos se me puede privar de la libertad? ¿Qué es lo que la persona puede hacer? No, se están sumando todos a la clase, no sé si están... Marcio Río segundo, dice, no sé, bueno, no entiendo. Dormito todos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver. La base del derecho o el porqué del derecho surge justamente de la convivencia, de la vida en sociedad. Que esas son las cosas que tenemos que ver, ¿no? Pero bueno, a partir de que una persona, de ahí lo dijimos, esto ya lo acabamos de ver, esta filmina. Bueno, a partir de ahí surge lo que es la regulación. Primero hay que tratar de entender en un criterio, la mayoría seguramente hemos visto Vikingos acá. A ver, pues, si me pongo más acá queda mejor luz. Pues todo más o menos lo mismo. La mayoría hemos visto Vikingos y ahí más o menos vio o hemos visto películas sobre el Evangelio y un conjunto de películas históricas, hemos estudiado historia. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que habían como costumbres muy rituales, ¿no? Esas costumbres que se basaban en la divinidad, que creían, por ejemplo, que Claro, igual te si dijo nada. yo tiraba Ella unas de vos piedras de tal te lado. no fue como la Hola, ¿se otra que escucha? no te dijo nada, culiada, re tonta esa chabona. Disculpen, está abierto ahí uno que están abierto el micrófono, chicas. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Bueno, tengan cuidado con los micrófonos que están abiertos. Me ha pasado a mí también, así que no se hagan drama. Bueno, en un primer momento, si se fijan, lo que hacían los vikingos, no sé si vieron la serie como para que la tengan más presente, algo más concreto. Se iban hasta el lado del mar, tiraban unas piedras, mataban un chivo y se fijaban si la sangre caía de un lado, podían navegar y si caía del otro no podían navegar, ¿no? Uy, no sé, me confundí. Ahí voy a hablar con Miguel para ver el tema de las misiones. Me parece que se está metiendo de otras clases. Miguelito, fíjate, me parece que se están metiendo de otras clases acá. Yo estoy admitiendo a todo el mundo, pero ahí vi que hice segundo un chico. Fíjate eso. Bueno, si las piedras caían de una determinada forma, se podía hacer tal cosa. Si no, no. Si la sangre del chivo que sacrificaban en honor a los dioses fluía en forma adecuada por la piedra, se podía casar una mujer. Si no, no. ¿No? Entonces, como que había un conjunto de costumbres, porque eran eso, costumbres, que estaban basadas en la divinidad, pero que lo consideraban totalmente obligatorio a las personas, ¿no? Eh, Podríamos nombrar un conjunto, a ver, ¿qué otro caso más se me puede ocurrir? Estoy tratando de pensar, pero son casos como medio... me parece que esos son los casos más claros. Bueno, los casos de los sacrificios de animales, de cómo fluía la sangre, qué es lo que podían hacer, esos casos eran lo que terminaban la obligatoriedad de los pactos, ¿no? O, por ejemplo, tiraban, para determinar la propiedad de algo, tiraban un objeto y en ese caso se fijaban los límites de la propiedad. Eran costumbres. Pero bueno, posteriormente, después encontrando una racionalidad y dándose cuenta que ese tipo de costumbres eran como inseguras, podríamos decir, eh, empezaron a generarse lo que son
digamos, en un proceso evolutivo del pensamiento humano, se empezaron a dar cuenta de lo que eran las leyes, que eran más interesantes, digamos, eran más seguras. ¿Por qué? Porque le decían a las personas qué es lo que podían hacer. También podemos hablar que también habían discusiones respecto de cómo se aplicaban las leyes y las costumbres, ¿no? Pero estamos tratando de hacerlo en un proceso lógico, no histórico, porque, digamos, la aparición de la tercera fuente del derecho es- son todas conjuntas, ¿no? Como que fueron empezando a aparecer las leyes escritas, como por ejemplo la ley de las 12 tablas, los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que aparecieron en la historia y empezaron a ser las primeras leyes escritas. Pero ¿qué pasa? Surgió el problema de decir, bueno, ¿cómo se interpreta la costumbre o cómo se interpreta la ley? ¿No? Decimos, bueno, ¿quién tiene razón en tal caso? Porque por ahí decíamos, no, bueno, para mí la sangre cayó de, ¿cómo se llama? Desde mi lado, entonces me corresponde a mí el animal, o cayó del otro lado y le corresponde al otro, ¿no? Y pasaban esas cosas. Entonces, surgió otro tipo de fuente, que es la necesidad de recurrir a una tercera persona. Esa tercera persona, no sé si pueden pensar a ver quién puede ser. Cuando, por ejemplo, tenemos un problema, ¿a dónde recurrimos, chicos? Si nosotros tenemos algún problema con algún tema de la ley. Están tratando de Un entrar juez. todos los... A un mediador o a un juez. Claro, piensen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surgen los diferendos, esas discusiones, se requería de una persona que dijera, che, ¿quién tiene razón? Tal persona o tal persona tiene razón, ¿no? Entonces empezó a aparecer y a estudiarse
ahora, a ver si me está